El mensajero de Alá, Moisés, que vino a salvar a los hijos de Israel, murió después de haber cumplido con la misión que Alá le encomendó. Generaciones después, el pueblo de Israel volvió a ser como era antes de su revelación. Se encerraron sobre sí y adoptaron una postura hermética. Los israelitas creyeron que eran el pueblo elegido de Dios. ¿Quiénes habría elegido a Alá como su pueblo preferido sobre los demás pueblos? Los hijos de Israel creyeron que Dios creó el mundo entero para ellos únicamente, que Dios había creado las demás naciones para servirles a ellos, por lo que solo ellos eran personas dignas y el resto siervos y empleados. Empezaron a soñar con la llegada de un gran rey, mediante el cual dominarían toda la tierra. La humanidad les rendiría lealtad y obediencia. Cuando llegaron a las tierras de los árabes cananeos, les arrebataron sus tierras y se hicieron con sus propiedades. Sus sueños se engrandecieron para conquistar las tierras vecinas y aniquilar a sus habitantes árabes. Sin importar el coste de esta violación, mediante el pillaje y el saqueo, la muerte y el asesinato, o la profanación de lo sagrado y la profanación de las santidades. No obstante, parece que los habitantes autóctonos, especialmente la gente de Palestina, no han aguantado esta injusticia y lograron, después de un largo y duro conflicto, vencer a los hijos de Sión y recuperar parte de lo que les habían robado, y también recuperar su dignidad y su humanidad. Pudieron hacer sufrir a los genocidas parte de la amargura que les habían hecho sufrir antes. He aquí, se elevaron los gritos del pueblo elegido, sus lloros y sus lamentos, quienes suplicaban a sus dioses enviarles un Mesías, un Redentor que les salvase de los habitantes de Palestina y les devolviese su tiranía y su dominio. Los libros de historia cuentan que los israelitas permanecieron esperando la llegada del Mesías Redentor hasta la aparición de Saúl, descendiente de Benjamín, el hijo menor de Jacob, Israel. Saúl lideró sus guerras de conquista y les ha conseguido victorias sin importancia, por lo que le llamaron el Mesías Redentor, convirtiéndose así Saúl en el rey y Mesías Redentor del pueblo de Israel. De esta manera pues ven los israelitas al título de Mesías. Le esperan para su redención. ¿Salvarles de qué? No sabemos. Quizás sea librarse del otro o acabar con él. De esta manera se suceden los Mesías en la historia de los israelitas. Cada vez que Allah enviaba un profeta, lo tomaban como rey y le pedían ayuda contra los otros, o le desmentían y le mataban. Cuando Saúl muere, los notables del pueblo de Israel se reunieron y nombraron al Mesías David, rey de Israel. Y después de David nombraron a su hijo Salomón Mesías y rey de los judíos. La paz sea con él. Hicieron sonar la trompeta y dijeron al pueblo: ¡que viva el rey Salomón! En las épocas de David y Salomón, Israel vivió su era dorada. Llegaron a una prosperidad sin precedente. Muchos países le juraron obediencia. Los reyes y las naciones competían por ganar su simpatía. Sin embargo, cuando desaparecen David y Salomón, la paz sea con ambos, Israel cayó en decadencia. Fue atacado por el rey Nabucodonosor, el soberano de Babilonia, quien arrasó Palestina y la destruyó por completo. La ciudad fortaleza cayó en manos de Nabucodonosor. Tomó como botín todo cuanto había en Jerusalén y se llevó a los israelitas como prisioneros. Después de esta derrota humillante, su sueño de la llegada del Mesías Redentor se renovó.
un Mesías enviado por Dios para liberarles del yugo de la esclavitud y devolverles a la ciudad santa de Jerusalén. En su imaginario era imposible que sus dioses les abandonaran a la esclavitud y a la humillación, sino que debía mandarles un Mesías que les liberase de sus enemigos. Profecías y pretensiones, cuentos y leyendas, elaborados por la imaginación y promovidos por la desesperación. El sufrimiento y la espera de los israelitas se alargaron mucho en el tiempo, mientras esperaban a este Mesías libertador, hasta que apareció Ciro, el zoroastriano rey de Persia, quien combatió a los babilonios y les derrotó, liberando a los prisioneros israelitas en Babel y permitiéndoles volver a Jerusalén. Entonces los judíos saltaron de alegría y creyeron que Ciro, el pagano, era el Mesías redentor, y le llamaron el Mesías. Dijeron que era el Mesías de Dios, a quien Dios había tomado de la derecha para con ella aplastar a las naciones y destronar a los reyes. Fue una breve etapa en la que los judíos disfrutaron de descanso y tranquilidad para poco después sufrir el dominio del Imperio Romano que ocupó Palestina. Les humillaron, mataban a sus hijos y mantenían con vida a sus mujeres, provocando el estallido de varias revueltas en el último siglo. Cuando los judíos intentaron resistirse a la ocupación, los romanos ejecutaron a miles de ellos para dar una lección a los demás. De esta forma, volvieron los sueños e ilusiones de los judíos de la aparición de un nuevo Mesías. Sería descendiente de David, la paz sea con él. Y aquí nos preguntamos por qué creían que el Mesías esperado sería descendiente de David, precisamente. La respuesta es que los israelitas seguían soñando con su época dorada del pasado, cuando vivieron bajo los reinados de David y Salomón, la paz sea con ellos. Entonces las naciones y los pueblos obedecían a los reyes y profetas, de ahí que eran optimistas de que el nuevo Mesías triunfaría rápida y claramente sobre los enemigos, liberaría a Israel y establecería la capital de su reino en Jerusalén, y sometería a todo el mundo bajo su autoridad, para adoptar todos la ley judía. Temo que los israelitas no accedan. Entonces, escríbelo en el libro. Y diles que proviene de Dios. Excelente idea. ¿Cómo iban a saber que son nuestras palabras y no de Dios? En esta época histórica, los israelitas habían delegado su vida religiosa y sus asuntos sociales y políticos en manos de sus rabinos y religiosos, quienes manipulaban la Torá y los textos sagrados. Los judíos tomaron a estos líderes como dioses legisladores en lugar de Dios, les escuchaban y les obedecían. Cuando estos rabinos habían tomado el camino de la vida mundana y el poder, representaban la clase de sabios corruptos, teniendo como su máximo interés los lujos mundanos, convirtiendo sus posiciones de guía y reforma en cargos para explotar y robar los bienes de la gente injustamente. Lo acumulaban y lo atesoraban, y todo ello mientras vivían bajo la autoridad romana, mientras vivían en estado de humillación y miseria a causa de esa corrupción. Esta es la historia política que precedió al profeta Jesús, la paz sea con él. Guerras sanguinarias, sueños e ilusiones, profecías y leyendas, y espera de un Salvador que les llevaría a dominar a los pueblos y a las naciones. Todo esto, añadido a la oscuridad espiritual y religiosa que les dominaba, los israelitas creían en Alá, en la revelación divina y en los mensajes. Creían en la Torá y en los salmos.
pero al mismo tiempo había manipulado y cambiado estas creencias y decían: Alá Altísimo ha tenido un hijo. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Asimismo, las profundas divergencias en su interpretación de la Torá se convirtieron en un problema de difícil solución, que a veces les llevaron a no creer en la palabra de Allah. Por este motivo, uno de los fines del mensaje de Jesús, la paz sea con él, era resolver este problema. Resolver el problema de la divergencia, aclararles la verdad. Dice Alá Altísimo: cuando Jesús se presentó con las evidencias, dijo: He venido a vosotros con la sabiduría, para aclararos vuestras discrepancias. Temed pues a Alá y obedecedme. A causa de la discrepancia en la explicación de la Torá, a veces mataban a los profetas. Dice Allah Altísimo: es que cada vez que se os presentaba un mensajero que no satisfacía vuestros deseos, os ensoberbecíais y desmentíais a unos y a otros les matabais. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. A causa de las discrepancias en la interpretación de la Torá, llegaban a veces a matar a los profetas. Dice Allah Altísimo: es que cada vez que se os presentaba un mensajero que no satisfacía vuestros deseos, os ensoberbecíais y desmentíais a unos y a otros les matabais. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. La oscuridad que dominaba a los israelitas llegó a alcanzar sus relaciones sociales, basadas en las pasiones y los egoísmos, y en el apego a lo mundano y sus hijos, por lo que discrepaban sobre los bienes y cayeron en el materialismo odioso hasta el punto de matarse, tomarse como prisioneros y esclavos. Se asentaron la corrupción y la agresión, la rebeldía y la desobediencia de las leyes, el silencio y la complicidad con las maldades, seguir las pasiones en la aceptación y el rechazo de la ley de la Torá, además de la alianza con los incrédulos contra los creyentes. Por estas razones, los israelitas fueron maldecidos por David y Jesús, hijo de María. La paz sea con ellos.
Alá Altísimo detalla en el Sagrado Corán ciertas dimensiones morales de los israelitas y atribuye a la dimensión moral el mayor problema de este pueblo. Las demás cuestiones son consecuencias de esta inmoralidad. Tan extendida era la dureza del corazón entre ellos que se convirtió en su carácter. Sus corazones fueron sellados, fueron conocidos por la calumnia y la mentira, y hablar de Alá sin conocimiento, como fue el caso de su acusación infundada sobre la Virgen María, la paz sea con ella, o su pretensión de haber matado al Mesías, la paz sea con él, aunque no tenían ninguna certeza. Y así, cuanto más la oscuridad encadenaba todos los asuntos de la vida, cuanto más necesitaba la humanidad a quien resuelva sus problemas, así el auxilio de Alá, alabado sea, y su misericordia, llegaron con el nuevo enviado Jesús. La paz y las bendiciones sean con él, como mensajero a los israelitas. Eran tiempos que exigían una revelación evidente para guiar y orientar, y Allah reveló el Evangelio al Mesías y le envió como mensajero a los israelitas. El Mesías, la paz sea con él, vivió en la tierra de Palestina, en una época en la que esta tierra bendita se encontraba bajo el dominio romano, provocando en su tiempo un profundo cambio en el mapa religioso en todo el Oriente Próximo de entonces. ¿Cuál fue la reacción de los judíos? ¿Aceptaron a Jesús como Mesías enviado de Allah? En absoluto, no le aceptaron, porque no concordaba con su imaginario. No era un sanguinario, ni un odioso, ni un rey, ni un comandante para sus guerras contra los demás pueblos. Así es, los judíos esperaban un redentor que les liberaría de la esclavitud después de su diáspora y les devolvería su reinado mundano. Pero cuando apareció Jesús, el Mesías, en forma de santo, y les aconsejó como predicador e intentó salvarles espiritual y moralmente de sus maldades, y al no aparecer en calidad de rey gobernador que les devuelva su poderío material, por estos motivos y otros, no le reconocieron y le persiguieron. ¿Cómo, pues, conspiraron los israelitas contra Jesús? La respuesta a este interrogante en los próximos episodios.